Bienvenidas, bienvenidos una vez más a una editorial a través de redes sociales. Somos Ecovisión Colombia. Saludamos a nuestros cibernautas en Colombia y en el mundo. Aquí damos inicio a una editorial con Jorge Iván Reyes. Buenos días. Buenos días. ¿Sí nos pensionaremos? Mi primer fondo o mi primer traslado de fondo de pensiones me avergüenza un poco. Debo confesar que a comienzos de los años 2000 una linda chica encantadora nos visitaba en el comando de la Fuerza Aérea y con un llavero y una bolsita de dulces me convenció de salirme del Instituto de Seguros Sociales en pensión donde cotizaba. Y en su momento ella muy dulcemente me argumentó que el rendimiento de los fondos privados iba a ser mejor y que con seguridad la pensión iba a ser más alta y que además me podía pensionar antes de la edad y que Colpensiones iba a quebrar. Ese era el discurso. Lo que hoy es el Seguro Social, que hoy es Colpensiones. Me explicó, o no me acuerdo, que la cantidad de dinero que yo necesitaba en ese momento era una cantidad altísima. Hoy estamos viendo que se necesita casi 300 millones en las cuentas individuales para poderse pensionar. En este momento que se vuelve a discutir una posible reforma pensional, que en varios gobiernos ha sido infructuosa porque es un tema todo menos popular y que muchos expertos anuncian como una gran bomba pensional, porque cada vez menos hay cotizantes al lado de los pensionados. Por ejemplo, en esta década actualmente cotizan 7 ciudadanos por un pensionado, 7 por 1. En el año 2030 se espera que sean 4 cotizantes por un pensionado. Y en el año 2050, 2 cotizantes por un pensionado o 1-1. O sea, hay un desfinanciamiento que es lo que se llama la bomba pensional. Tengamos en cuenta que hay un gobierno diferente al anterior y una reforma política depende de esa corriente política y de la tendencia económica. Y no olvidemos que el gobierno anterior hablaba de acabar con Colpensiones y acabar el régimen de prima media. Ahora este gobierno, si ustedes lo ven, está hablando es de quitarle el manejo de los recursos, el dinero, a los fondos privados que son propiedad de los grandes grupos económicos y banqueros, como ustedes saben. Entonces hay un tema social, pero también hay un tema político. Recordemos que hay 2 regímenes. Pongámosle atención. El primero llamado régimen de prima media, con prestación definida, que se lo administra el Estado, lo que antes era el Seguro Social y ahora lo maneja Colpensiones, mediante el cual los beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes o en su defecto una indemnización sustitutiva, que según lo que establece la ley, es un sistema de reparto, es decir, todos meten plática en esa misma bolsa y de ahí sale la plática para los nuevos pensionados, para la mesada pensional. En cambio, el segundo régimen es el de cuenta individual con solidaridad, en el donde las personas en ese sistema de pensiones administrado por fondos privados, debe la persona financiar su propia pensión con los aportes que realice durante su vida laboral. O sea, lo que ahorró, de eso va a sacar su pensión. Esos son los 2 regímenes, prima media, cuenta individual. Hoy la edad para pensionarse es 62 años los hombres y 57 años las mujeres. Lo que en principio el legislador pensó que era un beneficio para las mujeres por bajarle la edad debido al desgaste que tienen con la crianza de los hijos, el legislador también les dio una dificultad y es que a ambos los igualó con 1.300 semanas, es decir que los puso a trabajar igual de años, entonces también les quitó la posibilidad a las mujeres de reunir las semanas. Sin embargo, en el cuenta individual pueden ser con 1.150 semanas que se pensionen y en prima media 1.300. Lo coherente sería que a las mujeres que se van a pensionar antes se les exigiera menos semanas de cotización, pero estas iniciativas no han pasado al otro lado. Bueno, en un sistema y en el otro hay ventajas y desventajas. Acá no vamos a defender ningunos, pero sí se critican los subsidios que el régimen de prima media en Colpensiones, puesto que es el promedio de los últimos 10 años de cotización, 10 años. Y entonces ha sido el beneficio de algunas personas que mejoran su salario al final de su trayectoria laboral o en algunos regímenes hasta solo faltando 2 años y se disparan. Entonces hemos escuchado de ese carrusel de las pensiones, de la puerta giratoria
En cambio, hay también subsidios, pero en la cuenta individual, en el régimen de cuenta individual, pero para las personas que no alcanzan el salario mínimo, y entonces el legislador, paradójicamente, sí les da subsidios a los fondos privados para que hayan pensiones mínimas, en cambio a los del Estado no. Bueno, el hecho es que las personas puedan completar sus semanas de cotización y esperar la edad de pensión. Hay gente que dice, bueno, completé mis semanas de pensión, ya no quiero trabajar más, me espero la edad. Claro que lo pueden hacer. Se pensionarían en el régimen de prima media con el 65% del ingreso base cotización que hicieron sus aportes. Pero si quieren seguir trabajando también lo pueden hacer y cada 50 semanas les suma como 1.5 porcentaje y pueden llegar del 65 al 80% en el monto de la cotización y esa sería la mesada pensional. Recordemos que es muy importante que los traslados entre régimen, entre prima media y cuenta individual se tienen que hacer 10 años antes de tener la edad de pensión, es decir, mujeres 47, hombres 52 años, para tomar la decisión de cambiarse de régimen. Ahora hay personas que se les pasó la edad y lo hacen a través de una demanda en donde argumentan que no se les dio la suficiente asesoría para trasladarse de un fondo al otro. Bueno, aquí en Colombia está establecido que casi 50 millones de colombianos, hay como 22 millones que se han hecho afiliar al sistema de pensiones, pero esos 22 hay juiciosos como 8 millones de colombianos aportando, de los cuales ya más de 2.200.000 están pensionados y otros 6 millones aún no. Y se espera que esos 6 millones que no se han pensionado solo se vayan a pensionar 2, o sea, 4 millones no van a estar pensionados. En conclusión, 1 de cada 5 colombianos que cotizan se pensiona. Eso es un gran problema porque la gente no se está pensionando. Y más en Colombia donde 1 de cada 2 tiene un trabajo formal y el resto es informal, independiente, no cotizan. Casi ya nadie quiere cotizar, esta generación casi no cotiza o no lo puede hacer. En este orden de ideas podemos expresar que para tomar una decisión de estar en un régimen o en el otro, debemos de mirar cada caso, saber la edad, saber el salario, saber cuánto me falta, cuánto puedo cotizar. Por ejemplo, si alguien va toda su vida a cotizar un salario mínimo, pues es mejor que esté en un ahorro de cuenta individual en un fondo privado porque se va a pensionar 3 años antes, con 1.150 semanas y no con 1.300. Pero si la persona está con 3 o 4 salarios mínimos, faltando ya casi 10 años, pues la recomendación es que esté en Colpensiones para que le salga un mayor monto, sobre el 65%, mientras que en un fondo privado sale como el 35%. Depende de cada caso. Si usted empieza a cotizar muy tarde y sabe que no se va a pensionar, pues la recomendación es que esté en un fondo privado, porque cuando usted no alcanza a pensionarse en un fondo privado, le devuelven lo que ha cotizado más los rendimientos. En cambio, en el Colpensiones solo le devuelven con el IPC. En promedio, en Colpensiones le están devolviendo a la gente 5 millones de pesos y en un fondo privado le pueden estar devolviendo 30. Entonces, para alguien que no se va a pensionar, pues los 30, aunque sea los puede invertir o invertirlos en BEPS, que son unos bonos con los que se puede tener unas prestaciones económicas periódicas. Yo creo que la discusión política es saber, más allá del tema de la cotización y administración, es tratar de llegar a más colombianos, por eso se está hablando de llegar a esos ancianos que están olvidados, para poderles al menos asegurar 500.000 pesos como subsidio, pero sin lugar a dudas hay un tema político que no podemos desconocer, es saber quién administra los recursos que los han venido administrando los fondos privados hace más de 25, 30 años, donde están manejando el dinero de los contribuyentes que cotizan y ellos cogen el dinero y lo trabajan. Ahora, esta reforma quiere fortalecer a Colpensiones para que no solo administre el régimen de prima media, sino que compita con los fondos privados y maneje cuentas individuales. Muchos dicen que puede ser también el inicio del fin de esos fondos privados y de esas AFPs, administradoras de fondos de pensiones. O sea, no era de extrañarse que con este cambio de gobierno pues viniera una nueva política y enfoque de quién maneja los recursos, en quién maneja el dinero que se trabaja para que den esos rendimientos. Es muchísimo dinero lo que estamos hablando que los colombianos aportan mensualmente y entonces quién maneja el dinero. Por eso se está fortaleciendo tanto a Colpensiones en este gobierno. También es claro que va a haber un paulatino final del régimen de prima media.
es decir, el del promedio de pensión de los últimos 10 años. Yo creo que se lo respetan al que esté afiliado, el que ya esté cotizando así, pero se va a desaparecer. También hay que anunciar que la mesada 14 fue eliminada con el acto 001 del 2005, que ya ha sido demandado internacionalmente. Esto quiere decir que esa mesada de mitad de año se perdió también con los regímenes de sección. A los nuevos pensionados, sin que nos hayan preguntado, nos quitaron ese dinero, nos han bajado el monto de la pensión y en su momento nos aumentaron la edad. Esperamos es que no aumente la cotización, que en este momento está en el 16%, para los empleados 12 da el empleado, el 4 del trabajador, pero a los contratistas sí les toca el 16%. Muchos expertos están diciendo que ese 16 puede estar subiendo del 16 al 20, pero por ahora no se ha anunciado. Recordemos que todos tienen la pensión de sobrevivientes para las personas dependientes, los hijos discapacitados, los cónyuges, siempre y cuando estemos cotizando 50 semanas dentro de los últimos años. ¿La reforma de qué depende? Del gobierno de turno elegido, y también depende de la reforma de a quién va a afectar o a qué grupos económicos va a atacar, que son los que van a reaccionar. Por eso es que actualmente el traslado de fondos de pensiones se tiene que hacer con una doble asesoría. Se tiene que orientar porque en el año 2003 un estudio dijo que el 75% de las personas no sabían cómo estaban asesorados, ni por qué se habían afiliado, ni qué les convenía más. Entonces ahora hay esa doble asesoría. Recordemos también que los pensionados entienden, o prepensionados, a las personas que les faltan 3 años o menos para pensionarse y tienen una estabilidad laboral reforzada para que no los vayan a sacar y no los dejen permitir cotizar en esos 3 años. Mucha gente no sabe, pero también las cajas de compensación les ayudan con la cotización y les dan 6 meses más de salarios a las personas que son despedidas. Hay que no dejar de cotizar para tener esos requisitos mínimos y ya espera la edad de pensión. Pero si usted tiene un buen trabajo y tiene buenos ingresos, pues puede seguir cotizando después de que pase la edad. Con eso también sube el monto individual de ese ahorro. Se pueden complementar los dos regímenes, es lo que se está diciendo en esta reforma. Y también se puede saber que el negocio de la administración es un negocio al que el gobierno le va a meter la mano, porque está en manos de unos bancos y también de unos grupos económicos que siempre han manejado este dinero. Entonces detrás de esto hay un tema político, pero la situación es que 6 de cada 10 afiliados les devuelven el dinero y no se pensionan. O sea, hay mucha gente que no se pensiona, les devuelve su dinero. También tenemos un sistema pues generoso, nos pensionamos con 1.300 semanas y con nuestra edad en otros países está 32, 34 años de trabajo, aquí con 26, que es más o menos 1.300 semanas, acá nos piden 57, 62, en otros países 65, 70, pero lo que es cierto es que el gobierno ya anunció que no le va a subir a las semanas y no le va a subir a la edad. Lo que no dijo es si le va a subir a la cotización, para que todos estemos muy pendientes, porque es un tema que así tú seas muy joven, te va a afectar a largo plazo. Sin embargo, en Colombia todavía hay unas mega pensiones esperando que esas personas fallezcan, y después del 2005 se estableció que la pensión máxima era de 25 salarios mínimos, pero también que la mínima iba a ser de un salario mínimo, o sea, mínimo el mínimo. Eso es importante. Se ha criticado mucho a Colpensiones porque a veces los subsidios van es para las personas que más salario tienen y no para los menos. En cambio, en los fondos privados va para los que tienen menos y les garantizan una pensión mínima. Sin embargo, es un tema político y en su momento el Congreso favoreció a esos grupos económicos dándole esa pensión mínima y esos subsidios, porque los fondos privados le pagan aseguradoras para eso. La reforma actual dejó claro el objetivo, y lo que se ha anunciado es que un cubrimiento pensional universal, que alrededor de 3 millones de personas mayores están sin pensión en Colombia y tengan no una pensión, pero sí un bono al menos de medio salario mínimo, más o menos 500.000 pesos mensuales, que los sacaría de esas condiciones deplorables de vida que tienen los ancianos, que muchos viven en estado de indigencia abandonados. También se habla de implementar un sistema mixto, que los sectores públicos y privados se complementen, de que se garantice una vejez digna. Se habla de que Colpensiones también compita con los fondos privados para manejar el otro régimen de cuenta individual. Bueno, son muchas las ideas y muchos los intereses que se van a estar manejando en este comienzo de año en Colombia por la reforma
pensional, que lo que queremos es que no afecte a los colombianos y mucho menos a los que ya tienen una expectativa real de derecho. Se hablan de pilares, de un pilar solidario, que es que hay una renta básica correspondiente al medio salario mínimo que les dije para las personas que no alcanzaron a obtener una pensión. No es una pensión que se pasen, es un bono, ¿no es cierto? Y también se habla de un contributivo para las personas que vengan hasta 4 salarios mínimos para que sus aportes casi que por obligatoriedad vayan a Colpensiones. Ojo con eso, los que ganan menos de 4 salarios. Pero si hay personas que ganan más de 4 salarios mínimos, entonces después de los 4 salarios, el aporte sí va a un ahorro individual para las administradoras de fondos de pensiones. No es un secreto, necesitan dinero para que Colpensiones sustente a las personas que están dando, porque como dijimos era un régimen de reparto. Todos entran ahí para pagarle a todos. Esperemos que se respete la transición para todas esas personas que están cotizando, es decir, que se respeten las reglas del juego con el que las personas empezaron a cotizar, que sean bien asesorados, no como yo que me cambié por un paquete de dulces, un llavero y una linda sonrisa, y que no se reduzca el monto de las mesadas de futuros pensionados, que no se aumente la edad y que podamos disfrutar de una pensión vital, es decir, con vida, con salud y con un monto económico digno y justo. Todos muy pendientes de esta reforma pensional que, quieramos o no, va a afectar a los actuales cotizantes, a las futuras generaciones y a los que están actualmente pensionados. Soy Jorge Iván Reyes y esta es la editorial de esta semana para Ecovisión Colombia. Bueno, a los televidentes cibernautas los invitamos a dejar su mensaje. ¿Qué opina sobre nuestra editorial? ¿Sí nos pensionaremos? Mañana domingo, el día lunes, el día martes, el día miércoles tendremos editoriales con diferentes temas, porque tela hay mucha por cortar. La reforma a la salud, la reforma laboral, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma al sistema carcelario y penitenciario. Mañana domingo, otra nueva editorial con Jorge Iván Reyes. Feliz fin de semana.